Se dice que en la obra de Kimetsu no Yaiba, la lucha contra los demonios no depende únicamente de la fuerza bruta, sino del dominio de la respiración, una técnica ancestral que permite a los cazadores llevar sus cuerpos más allá de los límites humanos. Entre todas las formas de respiración, la del agua se alza como una de las más antiguas, elegantes y versátiles. El agua fluye, se adapta y nunca se detiene, es calma y es furia. Puede ser un río que acaricia o una corriente que destruye todo a su paso. Pero antes del pilar del que hablaremos hoy, existieron otros pilares del agua que mantuvieron viva esta tradición. Entre ellos, uno de los más recordados fue Sakonji Urokodaki, un maestro severo y protector que no solo le enseñó la respiración del agua, sino que transmitió disciplina, compasión y resiliencia. Fue este linaje el que desembocó en Giyu, quien cargaría sobre sus hombros la última representación del pilar del agua en la era más oscura contra los demonios. Su hermana mayor, Tsutako, fue quien lo crió tras la muerte de sus padres. Ella lo amaba profundamente y lo protegía con todo su ser. Una noche, un demonio interrumpió su hogar. Tsutako, sin pensarlo, en un acto desesperado de amor, sacrificó su vida para salvar a Giyu. Fue desgarrador. Mientras él escapaba, su hermana quedaba atrás, enfrentando sola a la criatura que terminaría arrebatándole la vida. Pero cuando Giyu intentó contar lo sucedido, nadie le creyó. Lo tildaron de delirante, como si hubiera inventado una historia imposible para aquella tragedia. Esa falta de comprensión lo sumió en un profundo sentimiento de soledad. Como apenas era un niño, sintió que no había lugar para él en el mundo de los humanos comunes. Fue entonces cuando huyó, adentrándose en las montañas, desorientado y perdido. Allí vagó entre la desesperación y el frío, hasta que el destino lo cruzó con Urokodaki. Aquel maestro vio en sus ojos el peso de la pérdida y la determinación silenciosa que podía forjar un cazador. Desde entonces, Tomioka comenzó su entrenamiento bajo la estricta y sabia guía del antiguo pilar. Durante su aprendizaje en el monte Sagiri, Tomioka conoció a Sabito, un joven fuerte, decidido y de carácter arrollador. Se volvieron como hermanos, entrenaban, se desafiaban y soñaban con convertirse en cazadores de demonios para proteger a los demás. Así que llegó el día de la verdadera prueba, la selección final. Y como último acto de valía, Sabito se sacrificó por su amigo, recordando así la vida de su anterior compañera, Makomo. Su muerte fue devastadora. Tomioka sobrevivió, pero no lo sintió como una victoria, al contrario. Quedó marcado con la culpa de no haber protegido a su amigo. Desde entonces su carácter se volvió hermético y distante. Esa herida se transformó en la raíz de sus inseguridades, en aquella sombra que lo acompañaría incluso cuando se convirtiera en pilar. Sin embargo, la historia de Giyu cambiaría tras conocer a Tanjiro Kamado, un joven que cargaba con la vida de su hermana Nezuko tras la masacre de toda su familia. Según las reglas, debía exterminar a Nezuko, pero Tomioka percibió algo distinto, vio humanidad en ambos, un lazo inquebrantable que desafiaba el destino. Pero tal vez vio en Tanjiro aquel recuerdo que lo perturbaba en su niñez. Tomioka también había perdido a su familia a manos de los temibles demonios. Así, contra toda norma, decidió confiar y salvarles la vida. Esa decisión no solo marcaría a los hermanos Kamado, sino que también revelaría en Giyu el lado más compasivo que muchos desconocían. Aunque frío y distante, aún quedaba en él una chispa de esperanza. El castillo infinito era un laberinto de pesadilla, un lugar creado por la voluntad de Muzan, donde las paredes, los pisos y las escaleras se movían como si estuvieran vivos. Allí, los cazadores de demonios fueron separados y arrojados a enfrentamientos imposibles contra las lunas superiores. En ese escenario caótico, el destino llevó a Giyu Tomioka y Tanjiro Kamado a encontrarse cara a cara con uno de los enemigos más letales. Era nada más y nada menos con Akasa, la tercera luna superior. Una batalla brutal estaba a punto de comenzar, donde la sangre, la fuerza y la voluntad serían llevadas al límite. Akasa era imbatible,
Los cortes de Tomioka, por más precisos que fueran, eran interceptados sin esfuerzo. Akaza anticipaba cada movimiento y cada respiración del pilar, haciéndolo retroceder cada vez más lento. En un instante, de un solo golpe, lanzó a Giyu contra los escombros, partiéndole las costillas, y en otro movimiento casi destroza la guardia de Tanjiro. El demonio jugaba con ellos, pero no por crueldad, sino porque disfrutaba el combate, y en su mente no había piedad, ambos morirían. Fue en ese entonces, en ese borde de desesperación, que ocurrió el despertar. Giyu, tambaleándose, apretó su katana con todas sus fuerzas, sintió cómo su corazón latía con un ritmo brutal, como la sangre hervía en sus venas, y de pronto un ardor recorrió su sien y su mejilla, despertando así la marca del cazador. La transformación fue inmediata, el mundo parecía más claro, los movimientos de Akaza, antes imposibles de seguir, ahora eran visibles, el mundo parecía verse más claro. Y así, el pilar del agua respondió con una ofensiva devastadora. Sus cortes eran más veloces, más profundos, una tormenta de agua que envolvía al demonio. Por primera vez el Hashira podía igualar su ritmo, pero lo más impactante para él no fue su propio poder, sino el de Tanjiro. Mientras Giyu desataba su nueva fuerza, veía cómo su amigo desplegaba una determinación feroz. Su espada ardía con la respiración solar casi perfeccionada. Cada forma conectaba con la siguiente como una danza imparable. Sus ojos firmes no se apartaban de Akaza ni por un segundo. Giyu, contemplado, lo miraba de reojo en medio de la batalla, y un pensamiento se clavaba en su pecho. Ha crecido. Este chico ya no es un discípulo, ahora lucha como un verdadero igual. Y aunque la tercera luna no cayó por la espada de ellos, sino por el peso de su propio pasado y la voluntad que lo atormentaba, ambos guerreros fueron testigos de algo mayor. Giyu, en silencio, entendió que esa batalla no solo era un enfrentamiento contra un demonio, sino un punto de quiebre. Había despertado un poder que jamás creyó alcanzar, pero también había visto a Tanjiro ascender, demostrando que el futuro de lucha contra Muzan no recaía únicamente en los pilares. Por primera vez en años, Tomioka no se sintió solo. Por primera vez, supo que no era el único capaz de soportar el peso de esa guerra. Cuando llegó la confrontación definitiva contra Muzan Kibutsuji, el progenitor de todos los demonios, el mundo entero parecía pender de un hilo. La batalla fue un caos absoluto, el castillo colapsando, compañeros cayendo uno tras otro, y Muzan demostrando un poder casi divino, capaz de regenerar y aplastar a cualquiera con sus látigos de sangre. En medio de este infierno, Tomioka se mantuvo firme, aunque herido no retrocedió ni un solo paso. Sus técnicas de agua se volvieron un flujo que contenía los ataques de Muzan, protegiendo a Tanjiro y dándole espacio para contraatacar. La lucha se prolongó durante horas interminables, una resistencia desesperada que parecía destinada al fracaso. Los cazadores, uno tras otro, caían exhaustos, y la noche avanzaba hacia el amanecer. Fue allí donde el temple de Tomioka brilló más, incluso al borde del colapso seguía luchando con serenidad. La batalla final no fue solo de golpes individuales, sino de resistencia colectiva. Tomioka entendió que no estaba solo, sentía la fuerza de sus compañeros a su lado. Cuando finalmente los primeros rayos del sol tocaron el horizonte y Muzan fue debilitado hasta su aniquilación, Tomioka estaba ahí de pie, destrozado físicamente pero con el espíritu intacto. Tras la derrota de Muzan, el campo de batalla parecía finalmente descansar. Sin embargo, la tragedia golpeó una vez más. Tanjiro fue convertido en demonio. Aquel joven que había luchado con todo su ser para proteger a los humanos y a su hermana Nezuko, ahora se alzaba como una amenaza incluso mayor que el propio Muzan. En ese instante de caos donde muchos cazadores no sabían cómo reaccionar, Tomioka fue el primero en actuar. No dudó, no titubeó, no se dejó vencer por el dolor de ver a su compañero transformado en aquello que había jurado destruir. Su carácter implacable salió a flote. Si Tanjiro era demonio, entonces debía ser eliminado. Aun cuando en su interior ardía la tristeza, sus manos no temblaron en empuñar la espada. Este gesto no era frialdad vacía, sino el reflejo de su determinación. Tomioka siempre había cargado con la misión de no permitir que los lazos personales interfirieran con el deber. Para él, el objetivo era claro:
Los demonios debían ser exterminados, incluso si el demonio era su propio amigo. Este momento mostró de manera brutal su esencia, un hombre que amaba en silencio, que sufría en silencio, pero que jamás dejó que sus sentimientos quebraran su convicción. La decisión de no matar no venía de odio, sino de compasión y firmeza. Era la única forma que conocía de liberar a Tanjiro de ese destino maldito. Al final, fue Nezuko y los demás quienes lograron traerlo de regreso, pero el temple de Tomioka quedó marcado en la memoria de todos. Él había demostrado que, aun cuando el mundo se derrumbaba y los sentimientos lo destrozaban, era capaz de mantenerse como el pilar inquebrantable del agua. Tomioka siempre fue visto como un hombre reservado, incluso distante. Su carácter frío lo hacía difícil de tratar, y más de uno llegó a pensar que no confiaba en nadie. Sin embargo, en combate todos reconocían que era alguien en quien se podía depender por completo. Siempre cumplía su deber, siempre protegía a sus compañeros, sin importar el costo. Los demás Hashira lo respetaban porque nunca vacilaba frente al enemigo, y porque aún sin reconocimiento estaba dispuesto a dar su vida por los demás. Muchos entendieron con el tiempo que su silencio no era arrogancia, sino el reflejo de una persona marcada por la pérdida y la culpa. Tanjiro en especial lo vio como un verdadero referente, no como un hombre perfecto, sino como alguien que había aprendido a cargar con su dolor, y pese a eso poder seguir adelante. Esa constancia, más que cualquier palabra, fue lo que inspiró a quienes lo rodeaban. Al final, Tomioka quedó grabado en la memoria de todos, no solo como el pilar del lago, sino como un compañero leal, un luchador incansable, un hombre que pese a sus cicatrices se mantuvo firme hasta el último día de la guerra contra Musa. El legado de Tomioka no fue el de un héroe que buscaba la gloria, sino el de un hombre que luchó en silencio y cumplió su deber hasta el final. Fue recordado como el pilar que nunca retrocedió, el espadachín que enfrentó a la oscuridad sin miedo, y el compañero que, a su manera, siempre protegió a los suyos. Su nombre quedó escrito en la historia de aquellos Hashira como un símbolo de lealtad, firmeza y resistencia. Esta fue la historia de Giyu Tomioka dentro de la obra de Kimetsu no Yaiba. Si te gustaría que narráramos la historia de otros personajes, déjalo en los comentarios. Y no olvides darle like y compartir este video. Hasta una nueva oportunidad.